En la clase anterior habíamos comenzado a hablar ya de información sobre el sistema respiratorio y habíamos comentado algunos parámetros, ¿cierto?, de la respiración de los animales que nos permitían determinar si existían o no existían lesiones dentro de la cavidad que nos pudieran generar una alteración en la ventilación del animal y su patrón de movimiento muscular al momento de respirar. Y también habíamos hablado de un signo que se llamaba el tiraje, no sé si se acuerdan, que era un signo que se provocaba cuando los animales tenían esfuerzo expiratorio, que necesitaban contraer los músculos intercostales internos y eso generaba una depresión a la superficie corporal en la zona de las costillas, que marcaba las costillas firmemente y que te indicaba que el animal estaba teniendo una respiración muy dificultosa y que lo más probable es que requiriera, perdón, de la utilización de una ventilación asistida. Nosotros vamos a hablar ahora de insuficiencia respiratoria, pero antes de que hablemos de esto, o sea, primero, vamos a hablar primero de esto, pero antes de que pasemos a lo siguiente, necesito explicar un par de conceptos generales para que podamos entender un poco cómo vamos a abordar el sistema respiratorio desde el punto de vista patológico, ¿ya? Lo primero que tenemos que saber es que cuando hablamos de insuficiencia respiratoria, que es lo que obviamente vamos a ver en esta clase, esta insuficiencia respiratoria se define como la incapacidad que tiene el sistema respiratorio para poder entregar todas aquellas funciones básicas que tiene la respiración. Y estas funciones básicas son los parámetros respiratorios que necesita un animal para encontrarse en un estado de normo funcionamiento, es decir, homeostático, ¿ya? Esto significa entonces que el animal perdió su suficiencia. ¿Y qué es la suficiencia respiratoria? Sería la capacidad que tiene el sistema pulmonar de satisfacer la necesidad de oxígeno y CO2 que tiene el tejido a nivel de funcionamiento tisular, ¿ya? El cuerpo. ¿Sí? Y en este caso hay parámetros que se consideran relativamente normales dentro de los animales, porque obviamente esto va a depender de la especie, va a depender del tamaño, va a depender en el caso de los perros de la raza, depende, hay muchas cosas que hacen muy variable esto en veterinaria, entonces tienen que considerar siempre que dependiendo de la especie con la que ustedes se van a dedicar a trabajar, deberían siempre establecer o buscar tablas de comparación entre diferentes razas, diferentes individuos dentro de esa misma especie, ¿ya? Y si trabajan con múltiples especies, lo mismo, o sea, van a tener que siempre considerar eso. Pero en común, ¿cierto? En promedio, podemos decir que el volumen respiratorio, que es la cantidad de aire que se mueve durante cada ciclo de ventilación en un ciclo respiratorio de volumen corriente, es entre 10 a 15 ml por kilogramo de peso. Es decir, que un animal respira, si pesara 1 kilo, ¿cierto? Respiraría 10 ml de aire. Eso significa que 10 ml ingresan a la vía respiratoria y 10 ml salen de la vía respiratoria. Esto es un parámetro que es difícil de estudiar porque la verdad es que se necesita utilizar un equipo que se llama espirómetro para poder determinar cuánto es el volumen que está respirando un animal en cada ciclo de ventilación. Y los espirómetros en medicina humana están perfectos porque tú puedes decirle a tu paciente, respira por aquí y bota por acá, ¿cierto? Pero en medicina veterinaria eso es prácticamente súper difícil. Entonces, nos va a costar mucho determinar el volumen respiratorio, a menos que tengamos lectores especializados en aquello, ¿ya? Otro que sí es fácil de medir es la saturación de oxígeno. Y yo no sé si ustedes saben qué significa, pero se refiere a la cantidad de hemoglobina que hay presente en la sangre unida a la molécula de oxígeno en su grupo M, ¿ya? Esto se estima en un porcentaje, es decir, cuánta de toda la hemoglobina circulante que pasa por el sitio donde está la medición de la saturación está oxigenada en la sangre arterial. Este parámetro es de 98 a 100, pero ojo con esto, porque en animales que son más viejitos, uno tiene una mayor tolerancia a la pérdida de la presión parcial de oxígeno, ¿ya? O sea, perdón, a la saturación de oxígeno. Y se puede tener hasta 96, 94, incluso en animales que son mucho más viejitos, ¿ya? Pero en general uno debería buscar la máxima saturación posible dentro de la sangre arterial, porque eso me está indicando que la hemoglobina está completamente oxigenada y por lo tanto el aire, la sangre, perdón, que va a transportar el oxígeno de los tejidos más periféricos va a alcanzar a tener suficiente oxígeno para darle a esas células que requieren para su respiración, ¿ya?
Otros parámetros que ya no son fáciles de medir son la presión parcial. Y aquí tenemos una presión parcial de CO2, que significa la cantidad de CO2 disuelto en la sangre de un animal. Y vamos a ver que en el perro la saturación de CO2, perdón, es mayor que la del gato. ¿Qué significa eso? Que los gatos necesitan o requieren ventilar más para poder liberar más CO2 y mantener un nivel más bajo de CO2 en la sangre que los perros. Los perros son mucho más tolerantes a la falta de oxígeno. Los gatos no. Entonces, eso significa que un gato siempre tenemos que ayudarlo a ventilar si es que tiene trastornos de la ventilación, porque claramente el animal rápidamente puede entrar en un estado patológico de presión parcial de CO2. O sea, son un incremento del CO2 sanguíneo que va a llevar a una acidosis respiratoria. Y lo mismo pasa con el oxígeno. Fíjense que la presión parcial del oxígeno del perro es menor que la presión parcial del oxígeno del gato. Eso significa que los gatos, como más ventilan más, ¿cierto? Deberían de entonces tener una mayor cantidad de oxígeno disuelto en la sangre, ¿cierto? En el interior de la circulación sanguínea que un perro. Y eso hace que también sean menos tolerantes los gatos a la pérdida del oxígeno en el aire. Es mucho más fácil que un perro pueda subir en altura que un gato pueda subir en altura. ¿Ya? Eso. Cuando estos parámetros no se cumplen, o sea, si esto no se logra mantener, el animal entra en el estado de insuficiencia respiratoria. Y la insuficiencia respiratoria se puede dar por cualquier componente que tenga que ver con la capacidad de satisfacer las necesidades de oxígeno de un tejido y con la liberación del CO2. Así que les dejo desde ya puesto que esto tiene que ver con el camino que lleva el oxígeno hacia los tejidos. Entonces, parte de la cavidad nasal del animal, entra por la laringe, pasa por la tráquea, llega a los pulmones, ¿cierto? Y de los pulmones se va por la circulación sanguínea hacia el corazón y del corazón se va por la circulación sanguínea hacia las células de los tejidos periféricos. ¿Ya? Entonces, si este es el camino que va a ejercer o que va a llevar el oxígeno desde el aire hasta los tejidos periféricos, cualquier falla en este circuito genera insuficiencia respiratoria. Si tenemos falla en los circuitos de transporte, si tenemos falla en los circuitos de ventilación, si tenemos falla en los circuitos de intercambio, si tenemos falla en los circuitos de bombeo de la sangre o en la misma sangre, nosotros vamos a estar en un estado de insuficiencia respiratoria. Eso quiere decir que hay veces que la insuficiencia respiratoria en animales no se debe a una falla respiratoria, se debe a una falla en la conducción de la sangre, es decir, una falla cardiovascular. ¿Ya? Si entendimos ese concepto, entonces, desde aquí en adelante vamos a hablar de los cuatro principales mecanismos asociados a la insuficiencia respiratoria. Uno de ellos es una alteración en la relación unidad capilar, es decir, cuántas unidades respiratorias, que si se acuerdan algo de esto en biología, esto tenía que ver con una cosita que se llama la URT, que era la unidad respiratoria terminal, que se producía cuando los bronquiolos respiratorios se abrían, ¿cierto?, en sacos alveolares, en conductos alveolares y después en sacos alveolares, en donde ocurría intercambio gaseoso. Entonces, dependiendo de la cantidad de URT que tenga un animal y los vasos sanguíneos que puedan irrigar a esas URT, va, ¿cierto?, a generarse un mecanismo. Si se reduce la URT, nosotros vamos a estar en una falla ventilatoria o respiratoria, ¿cierto? Una insuficiencia respiratoria. Si el animal tiene menos unidades respiratorias, va a tener menos ventilación y eso es súper evidente. ¿Por qué podría fallar la cantidad de unidades respiratorias que puede tener un animal y su relación con los capilares? Puede ser, por ejemplo, porque un pulmón en una zona se consolidó, es decir, que se volvió fibroso, y al morir esa zona pulmonar quedó insuficiente cantidad de alvéolos disponibles o insuficiente cantidad de vasos sanguíneos disponibles para el intercambio gaseoso. O la otra opción es que se generen los famosos chants, pero en este caso es un chant respiratorio, es decir, que está ocurriendo dentro de la Mira, circulación pulmonar. Y esto es en respuesta principalmente a las situaciones conocidas como hipertensión. estamos jugando Entonces, con la manita. la hipertensión genera un incremento en la presión en el pulmón y eso hace que la sangre busque caminos adicionales o nuevos, ¿cierto? Para poder liberar esa presión. Entonces, eso va a ir generando comunicaciones anómalas en el interior del pulmón
en la circulación sanguínea que van a hacer que se generen bypass de sangre y zonas del pulmón van a quedar sin irrigación. Entonces, como esas zonas quedan sin irrigación, por más que estén esas unidades respiratorias ahí, no hay irrigación y por lo tanto no va a haber intercambio gaseoso en ellas, ¿ya? La segunda condición es que simplemente los alvéolos estén imposibilitados de adquirir el aire. Aquí, ay, perdón. La falla aquí no está en la condición del intercambio, ¿cierto? Sino que aquí está en la capacidad que tiene el alvéolo de recibir el volumen de aire necesario para poder generar el intercambio. Por ejemplo, esto puede pasar cuando nosotros tenemos un alvéolo como este, que estáis dibujando aquí abajito, y que nosotros lo obstruimos aquí, generamos, ¿cierto?, una obstrucción total del conducto alveolar y toda esta zona que está en el interior es una zona que ahora tiene un espacio muerto, incapaz de generar el intercambio gaseoso. También puede pasar que el alveolo, en vez de obstruirse de esa forma, se colapsó, o sea, se cerró. Y eso obviamente va a hacer que toda esta porción del pulmón tampoco funcione. Eso se le llama telectasia y lo vamos a ver un poquitito más adelante. También podría darse de la misma forma, ¿cierto?, que se generaba una alteración en la URT, simplemente no hay formación del pulmón, hubo aplasia pulmonar o hipoplasia pulmonar, que hizo que el pulmón tuviera, ¿cierto?, poquitos sacos alveolares, y esos poquitos sacos alveolares ni siquiera se pudieron formar correctamente, por lo que el animal no tiene suficientes alvéolos para poder generar una ventilación adecuada. El otro mecanismo que estamos viendo acá es el mecanismo de la difusión. En el mecanismo de la difusión, no sé por qué se cambia la tiempo. eh, lo que tenemos, ¿cierto? Es una alteración en el traspaso del aire, o sea, del oxígeno o el CO2, desde el interior del saco alveolar hacia la sangre. Ustedes tienen que recordar que si este era el alveolo, aquí en el alveolo había una célula que recubría la superficie alveolar. Esta célula era una célula plana que se denominaba neumocitos de tipo 1. ¿Ya? Este neumocito de tipo 1 es la primera barrera que va a tener el oxígeno para poder llegar hasta el vaso sanguíneo, porque el oxígeno debe atravesar primero el interior del citoplasma de esta célula, y como es un gas y puede difundir a través de la membrana, lo va a hacer fácilmente. Pero ustedes tienen que considerar que fuera de él existe un tejido intersticial. Aquí hay fibroblastos, ciertas células de la respuesta inmunológica, tejido conectivo laxo y varias cosas que están entre medio, que forman parte de lo que nosotros le llamamos el intersticio pulmonar, ¿ya? Y en ese intersticio pulmonar, que es el tejido conectivo, es donde nosotros vamos a encontrar los capilares sanguíneos. Entonces aquí está la célula endotelial, que es la que forma parte de la pared del vaso sanguíneo. Y en su interior es donde están los eritrocitos con la hemoglobina. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el oxígeno va a atravesar no solamente la célula alveolar, ¿cierto? El neumocito de tipo 1, sino que también tiene que atravesar el intersticio pulmonar y luego de atravesar el intersticio pulmonar tiene que atravesar la célula endotelial y el citoplasma del eritrocito para poder llegar recién a la hemoglobina y transportarse hacia el tejido periférico. Entonces, cualquier alteración que nosotros hagamos en este camino que tiene que atravesar el oxígeno para poder llegar al eritrocito, va a generar una alteración de la difusión. Ejemplo, nosotros podemos tener una acumulación de células inflamatorias en una neumonía, por ejemplo, en donde se llena de células inflamatorias en el saco alveolar o bien en el interior del intersticio pulmonar. Y eso hace entonces que se haga más grande el espacio y por lo tanto el oxígeno le va a costar más atravesar. Y la última condición que tenemos aquí, estábamos hablando ya de que la alteración no tiene que ver con el pulmón, sino que tiene que ver con la hemodinamia. Si el animal está en una situación en donde el corazón está bombeando muy poco, vamos a encontrarnos entonces en una situación de insuficiencia respiratoria, porque una falla en la capacidad del corazón de expulsar sangre, o sea, el gasto cardíaco, genera insuficiencia respiratoria, porque los tejidos no alcanzan a recibir la oxigenación necesaria para poder funcionar, ¿ya?
Listo. Con eso ya dicho, me voy a ir a una diapositiva en blanco antes de hablar de esto porque necesito aclarar los dos tipos de condiciones que nosotros vamos a ver en enfermedades que son netamente respiratorias, ¿ya? Que no tienen que ver con la hemodinamia. Primero, recuerden que si este era que el animal tenía, ¿cierto?, sus fosas nasales y aquí está el laberinto cortical, o sea, el laberinto etmoidal y después pasaba hacia la laringe y de ahí se va a la tráquea y de la tráquea se va hacia los pulmones, ¿ya? Ya, no voy a dibujar los lóbulos que me aflojera. Ya, y ahí tenemos entonces todo el camino del aire. Este camino va por entonces una vía que se llaman vías conductivas. El aire pasa por las vías conductivas del sistema respiratorio. Pasa primero por la cavidad nasal, después entra a la laringe, bueno, a la nasofaringe, y luego la laringe, y de ahí de la laringe a la tráquea, y de la tráquea a los bronquios, y de los bronquios a los bronquiolos, y de los bronquiolos a los sacos alveolares, y ahí se genera el intercambio. ¿Ya? Cualquier falla que nosotros generemos en el camino por el cual se conduce el aire, o sea, que va por la vía conductiva, es decir, que yo bloqueo, por ejemplo, la tráquea, o yo bloqueo, por ejemplo, la cavidad nasal, o yo bloqueo un bronquio, o yo bloqueo un bronquiolo, cualquier camino que nosotros cualquier alteración que generemos obstruyendo la vía respiratoria en su vía conductiva, se le va a clasificar como una enfermedad obstructiva, ¿no? ¿Se le ocurre alguna condición que podría ser obstructiva? ¿Algo? ¿Alguna enfermedad que sea obstructiva? No. La Bueno, yo le voy a... bronquitis. La bronquitis. Perfecto. Esa es un buen ejemplo. ¿Y por qué se cambió la diapo? Ya. La primera enfermedad, yo no voy a dibujar de nuevo eso, pero una enfermedad obstructiva. La bronquitis. Perfecto, bronquitis. Ya. Obviamente el bloqueo no puede ser absoluto, porque si el bloqueo es completo, el animal se muere. O sea, si no hay respiración completa, el animal obviamente no va a poder vivir. Estamos hablando que las enfermedades obstructivas limitan el paso del aire, pero no absolutamente, porque si no sería completamente imposible. Yarela, aquí tenemos un problema, porque la fibrosis pulmonar no es obstructiva, ¿ya? Y ahí vamos a hablar un poco de ella, ¿ya? ¿Qué podría ser obstructivo? El asma. Sí, es restrictivo, sí. De hecho, de eso vamos a hablar ahora. El asma, por ejemplo, un cuerpo extraño, ¿cierto? El edema, por ejemplo, en cualquier parte de la vía respiratoria. O sea, todas estas condiciones podrían ser, ¿cierto? La traqueobronquitis, cualquiera de esas cosas pueden ser, incluso la fibrosis quística también podría ser, ¿ya? Todas esas condiciones van a ser obstructivas. Sin embargo, nosotros habíamos dicho que en el camino del aire hacia el interior del pulmón, ¿cierto? Se tenía que generar un sistema de presiones para que el aire pudiera ingresar hacia los pulmones. Eso le permitía al animal expandir el pulmón y ocupar el espacio de una cavidad que se llamaba cavidad peritoneal. ¿Se acuerdan de eso? Peritoneal, nada que ver, pleural. ¿Qué estoy hablando? ¿Ya? Y esto se va estirando hacia afuera. ¿Ya? Entonces, esta capacidad estaba generada, ¿cierto? La capacidad que tenía el pulmón de poder llenarse de aire estaba generada principalmente por la acción de músculos. Y aquí teníamos, por ejemplo, el diafragma, que participaba en la entrada y la salida del aire de forma activa. Teníamos los intercostales. Ya habíamos definido que los abdominales también podrían ayudar a la respiración en los machos, ¿ya? Pero también dijimos que parte del sistema ventilatorio del animal tenía que ver con la cavidad pleural. Esta cavidad tenía que ser una cavidad virtual, sin estar ocupada con nada, para que existiese un espacio disponible para la expansión del pulmón. Todos estos músculos estaban comandados por acción de
los centros respiratorios que controlan la contracción de la respiración. Y estos son los núcleos respiratorios. Esto lo debieron haber visto en fisiología, ¿cierto? Los núcleos respiratorios del animal. Teníamos núcleo respiratorio dorsal, que está principalmente especializado en la inspiración y es el único de los centros respiratorios que está activo constantemente en los animales. Y luego teníamos los núcleos respiratorios ventral y el núcleo respiratorio neumotáxico. Estos están especializados en la expiración, pero recuerden que la expiración es fundamentalmente un proceso pasivo, entonces solamente su acción importante se va a dar en situaciones de ventilación que corresponde a una ventilación, ¿cierto? Eh, Forzada, es decir, que el animal necesita o tiene esfuerzo expiratorio, ¿ya? Pero igual tienen roles menos importantes, pero que sí participan en la respiración en la fase expiratoria, ¿ya? Eso es importante que lo recuerden porque esto ocurría a través de diferentes nervios, estaba el nervio vago, habían varios mal que generaban diferentes reflejos que comandaban la respiración. Entonces, la siguiente condición no tiene que ver con el paso del aire desde el interior de la cavidad nasal hacia los pulmones, sino que tiene que ver con la capacidad que tenga este pulmón de poder estirarse para llenarse de aire suficiente para generar el intercambio gaseoso. O sea que no tiene que ver con el intercambio, sino que tiene que ver con la ventilación directamente, con el mecanismo de poder ingresar y sacar el aire. Cuando la enfermedad limita esta situación, a esa condición nosotros la vamos a llamar como una condición restrictiva. Y aquí las condiciones que son restrictivas pueden ser desde una fractura costal, por ejemplo, que el animal tenga las costillas rotas y les duele, y por lo tanto, como el animal tiene la costilla rota, no quiere respirar. O sea, no puede moverla porque le duele. Y eso hace que su capacidad de ventilación y llenado sea menor. Es una enfermedad restrictiva. ¿Qué otra enfermedad puede ser restrictiva? El neumotórax. En el neumotórax, por ejemplo, el animal generó continuidad entre el espacio exterior, o sea, el aire exterior y la cavidad pleural. Puede ser en un neumotórax interno o externo, es decir, que ocurre entre el pulmón y la pleura o entre el exterior y la pleura. Sea como sea, las presiones van a igualarse y por lo tanto no va a haber fuerza para el movimiento del aire. ¿Qué otra condición podría ser restrictiva? Todo lo que haga que el pulmón no sea capaz de estirarse. Si el pulmón pierde su propia elasticidad, como pasa en la fibrosis pulmonar, que a propósito, medicina veterinaria es una enfermedad que está prácticamente limitada y muy poco estudiada, pero está limitada al West Highland, que es como casi la única especie que sufre esta condición. ¿Ya? Es una situación en donde el pulmón se fibrosa y es incapaz de estirarse porque ya perdió su propia elasticidad interna, ¿cierto? A esa condición nosotros la vamos a llamar como una enfermedad restrictiva. Lo mismo pasa con los derrames o incluso una enfermedad muscular como una miastenia gravis o una polimiositis que impide la contracción del músculo, la vamos a definir como una enfermedad restrictiva. Lo mismo pasa si nosotros tenemos una alteración neurológica en donde los núcleos respiratorios no funcionan. Y si eso pasa, el animal también está en una situación restrictiva. Entonces, logramos entender cuál es la diferencia entre una enfermedad obstructiva y una enfermedad restrictiva. ¿Por qué es necesario que lo entendamos? Porque la consecuencia de las enfermedades obstructivas en los parámetros de la sangre versus las que son restrictivas son distintas. En las enfermedades obstructivas, y debido a una cosa que quizá debería explicárselas, porque no sé si se acuerdan un poco de fisiología de esto, probablemente sí se los pasaron, pero no se acuerdan, entonces yo creo. Entonces, se los tengo que explicar. En el fenómeno de hematosis, ¿cierto? Cuando el aire sale desde el saco alveolar hacia la circulación de la sangre, hay 4 parámetros que determinan esta condición. Uno va a ser la superficie de intercambio.
Es decir, mientras más superficie tenga para intercambiar, más intercambio gaseoso voy a tener. A mayor superficie, mayor intercambio. ¿Sí? La segunda condición tiene que ver con el grosor de la membrana, es decir, el espacio que hay aquí y acá. El intercambio es mayor si el grosor es menor, por lo tanto, a menor grosor, mayor intercambio. Lo explicamos recién cuando hablamos de las fallas que podían generar una alteración en el intersticio, ¿se acuerdan? Luego de eso, esta capacidad que tiene el aire de moverse de un lado hacia otro va a depender un poco del gas. Ustedes saben que el oxígeno se mueve hacia el interior de la sangre, mientras que el CO2, que está en alta cantidad en la sangre venosa, se va a mover hacia el interior del saco alveolar, por gradientes, ¿ya? Entonces, la siguiente condición tiene que ver con la gradiente de presión. Obviamente, si un animal está en una atmósfera con poco oxígeno, no puede hacer intercambio porque no tiene gradiente para mover el oxígeno de más hacia menos. ¿Ya? Y lo último tiene que ver con una capacidad inherente que tiene cada uno de estos gases. El CO2 y el oxígeno no son iguales en su capacidad de atravesar una membrana plasmática. Esa capacidad de atravesar la membrana se le llama coeficiente de difusión. Entonces, ¿por qué es importante que entendamos estos parámetros fisiológicos? Porque me van a explicar de inmediato por qué los síntomas de ambas enfermedades, ambas condiciones, excepto obstructiva o restrictiva, son distintos. El coeficiente de difusión, imaginemos que esto es un gráfico, y aquí vamos a tener más difusión, y aquí vamos a tener, ¿cierto?, el gas. Y vamos a comparar el oxígeno con el CO2, nos vamos a dar cuenta que la capacidad de difundir del oxígeno es eso, y la capacidad que difunde el CO2 es esta. ¿Vamos? Es decir, que el CO2 es prácticamente 20 veces más difusible que el oxígeno. ¿Qué significa eso? Que el CO2, a pesar de que nosotros le pongamos barreras para el intercambio, es muy difícil que no pueda intercambiarse, porque el CO2 tiene una capacidad de difundir súper fácil de mover. ¿Sí, ya? Sí, en las pruebas de gases arteriales, Yarela, tienes razón, pero lo vamos a explicar. Entonces, el CO2 es muy fácil que pueda directamente difundir. En cambio, el oxígeno no. Al oxígeno le cuesta muchísimo más difundir. Entonces, cuando nosotros teníamos las condiciones que antes habíamos mencionado, como la condición restrictiva y la condición obstructiva, nosotros vamos a tener en la obstrucción, hay entrada y salida de aire, porque la obstrucción no puede ser completa. Si fue completa, el animal está muerto, ¿cierto? Entonces, como es una obstrucción siempre parcial, lo que vamos a tener una dificultad para la entrada-salida del aire. Y si es una dificultad en la entrada y en la salida del aire, significa que sí está ocurriendo intercambio y difusión, solo que está ocurriendo menor cantidad de disponibilidad de superficie o de cantidad de aire, ¿cierto?, para el intercambio. ¿Cuál de los dos gases creen ustedes que va a sufrir más con esa situación si nosotros tenemos una dificultad en la entrada y la salida? El oxígeno. El oxígeno, perfecto. Entonces, es característico que una conducción obstructiva genere una hipoxemia, o sea, una disminución del oxígeno en la sangre. Pero, ojo, el animal, viendo que tiene poco oxígeno en la sangre, su compensación va a ser hiperventilar. O sea que va a tratar de aumentar su ventilación haciendo más profunda su respiración o bien incrementando la frecuencia. ¿A quién me va a beneficiar eso? Al CO2 más que al oxígeno. Entonces el animal, como hiperventila, va a resultar en dos situaciones:
hipocapnia, es decir, que tiene bajo nivel de CO2 en la sangre, o normocapnia, es decir, que el animal tiene la cantidad de CO2 normal en la sangre. ¿Ya? Entonces, una enfermedad obstructiva en donde la falla está en la capacidad de poder generar intercambio gaseoso está principalmente condicionada por una hipoxemia o con hipocapnia o normocapnia. En cambio, cuando la enfermedad es restrictiva, ¿sí? El problema aquí está en que el aire no se mueve. O bien se mueve poco. O bien hay una disminución importante en la cantidad de aire que está en el pulmón. Y aquí en esta situación tenemos un problema enorme, porque aquí el animal, como no puede llenar, ni insuflar, ni generar nada en su pulmón, no puede ni entrar aire, ni sacar el aire. Y eso va a afectar indistintamente a ambos gases, porque ninguno de los dos puede moverse, porque aun cuando se tenga mayor coeficiente de difusión el CO2, el animal es incapaz de utilizar esa parte del pulmón. Entonces, como es incapaz de generar el llenado en esa parte del pulmón, tanto el CO2 como el oxígeno no van a poder moverse. Y eso significa que el animal va a entrar en un estado de hipoxemia, ¿cierto? Sumado con una hipercapnia, o sea, un incremento en el CO2 circulante. ¿No? Listo. Con eso ya explicado, podemos ahora hablar de los mecanismos. Entonces, nosotros definimos la insuficiencia respiratoria como una falla en los mecanismos de intercambio o una falla en los mecanismos de bombeo. En las fallas de mecanismos de intercambio se caracterizan por tener normocapnia, hipocapnia e hipoxemia, y los mecanismos de bombeo se caracterizan por tener una hipoxemia y hipercapnia. En el caso de los mecanismos de intercambio del pulmón, podemos tener alteraciones en la difusión misma, que se pueden dar, por ejemplo, en los edemas pulmonares, en los edemas intersticiales o en las neumonías intersticiales o patologías intersticiales que generan un incremento en el grosor de la pared del intercambio. O bien una reducción en la perfusión sanguínea, que está haciendo imposible el intercambio porque los vasos sanguíneos no están llevando el oxígeno necesario para poder generar el intercambio adecuado, o bien cuando tenemos una disminución en la cantidad de el aire, porque está obstruido el sistema, que está llegando hasta el saco alveolar. Y aquí tenemos situaciones como, por ejemplo, el asma, el enfisema o el tromboembolismo pulmonar. En el caso de las fallas por mecanismos de bombeo, las pueden ser de dos tipos, uno que es hipoventilatorio con hipercapnia, que se deben principalmente a que el animal disminuye su volumen corriente, o sea, es incapaz de llenar el volumen de aire que requiere el pulmón, y eso se da principalmente porque el animal tiene una disminución en su capacidad ventilatoria, como pasa en el neumotórax, como pasa, por ejemplo, en las fallas neuronales, perdón, musculares que impiden el movimiento, o también se puede deber a un exceso de producción del CO2 que está saturando el sistema y generando una incapacidad del pulmón de poder liberar todo el CO2 correctamente, como pasa en los casos de fiebre, sepsis o en situaciones donde el animal está sobre ejercitado. Pero en este caso solamente se va a dar cuando hay una falla respiratoria concomitante, es decir, si el animal hace mucho ejercicio, no tiene por qué enfermarse, pero si el animal está enfermo respiratoria y además le hacemos hacer mucho ejercicio, claramente va a tener una situación de hipercapnia circulante. Ahora, en el caso más común de esta falla de bombeo, tenemos la falla de los núcleos respiratorios neurolépticos que genera una incapacidad de mover los músculos por falla neuronal directamente. Esto es algo de lo que ya expliqué, así que solamente se los dejo para que recuerden un poco los sistemas ventilatorios y el sistema de intercambio. Y aquí está la unidad respiratoria pulmonar, si es que no se acuerdan de histonvirología, para que se acuerden que inicia en los bronquiolos respiratorios y incluye los ductos alveolares y los sacoalveolares. Y en ello existen dos tipos de células, y esto es importante que lo recuerden. Los neumocitos de tipo 1, que son los que participan en dos cosas. Los de tipo 1 generan intercambio de gases
y su otra función es regular el balance hídrico. Cuando hay edema pulmonar, son los neumocitos los que controlan el volumen de agua que hay en el interior de los sacos alveolares. Entonces es importante que lo tengan presente porque cuando ustedes nebulizan animales para poder favorecer la dilución de la mucosidad, también por fisiología, ¿cierto? Eso hace que entre aire hacia la vía respiratoria y los neumocitos se encargan de sacarlo, si no se acumularía. Y finalmente los neumocitos de tipo 2 son responsables de la generación de un fluido que se llama surfactante pulmonar, que mantiene en un estado, ¿cierto?, de tensión superficial baja el interior del saco alveolar para impedir el colapso de este saco alveolar. Cuando estos fallan, obviamente se genera telectasia. Pero otra de sus funciones tiene que ver con la reepitelización. Son células que, entre comillas, tienen función de célula madre. Entonces, cuando estas células, cuando el pulmón se destruye, por ejemplo, en una infección o en una situación como una neumonía por aspiración, son los neumocitos de tipo 2 los responsables de reepitelizar. Entonces, eso hace que, como hay muchos, o sea, no son muchos, pero en proporción, pero son muchos abundantes en todo el pulmón, son células que tienen una alta capacidad regenerativa. El pulmón es uno de los órganos que más se regenera frente a un daño. Créanme que si un animal inspira su propio ácido clorhídrico estomacal, si ustedes vieran el corte histológico de un animal al día siguiente después de inspirar eso, ustedes verían todo el pulmón destruido en el corte histológico, o sea, toda una fibrosis horrorosa, todo más que fibroso inflamado, ¿cierto? Horrible. Te dirían, este pulmón parece que no va a funcionar para nada, pero pasa una semana y el pulmón prácticamente, una me exageré, 2 semanas, y el pulmón va a aparecer algo ya prácticamente normal. Y eso es porque tiene una gran oxigenación. Recuerden que en los procesos reparativos, la limitante de la respiración, de la regeneración es principalmente el oxígeno. Entonces, este es el tejido con mayor cantidad de oxígeno. Y la otra cosa que tienen que recordar tiene que ver con la diferencia que tienen los animales jóvenes con los animales adultos en cuanto a su capacidad ventilatoria. Recuerden que los animales jóvenes nacen con un sistema pulmonar que está no del todo desarrollado, porque recuerden que durante la etapa embrionaria, el sistema respiratorio de los animales se encuentra en un estado de eh, como de bypasseo de la sangre por la presencia del conducto arterioso del conducto arterioso. Entonces, eso hace que el desarrollo pulmonar sea lento y como es lento, el animal nace con menor cantidad de ramas bronquiales y con menor cantidad de sacos alveolares. Estamos hablando de una capacidad disminuida que puede ser entre 200 a 1000 veces la condición que tiene un adulto. Entonces, la capacidad ventilatoria de un cachorro siempre va a ser menor que la capacidad ventilatoria de un animal adulto. Y eso hace que las enfermedades respiratorias sean más graves en cachorros que en animales adultos. Por otra parte, recuerden que el sistema de la ventilación tiene un sistema adicional que se conoce como el sistema de la ventilación colateral, que aquí sí que no sé si se la habrán pasado en fisiología, pero se las voy a explicar rapidito. Si es que no la conocen, este sistema de la ventilación colateral, yo las paso en esto, pero no sé si se la habrán pasado. Tiene que ver con la capacidad que tienen los sacos alveolares de poder llenarse de aire. Uno piensa que el aire ingresa hacia el interior del saco por el conducto alveolar en todas las situaciones, pero no es así. En los animales, ¿cierto? Durante las primeras etapas de su vida, estamos hablando de los primeros meses al primer año, se va a generar una comunicación especial entre los sacos alveolares que comunica un saco alveolar con otro. Esta comunicación se llama poro de Kohn, ¿ya? Este poro de Kohn permite que si nosotros tenemos una enfermedad obstructiva que está bloqueando uno de los bronquiolos, ¿cierto? Impidiendo el paso del aire hacia el interior de ese saco alveolar se insufla igual por el aire que llega al vecino, ¿cierto? Al saco alveolar vecino. Este poro de Kohn estamos hablando que aparece durante el primer año de vida del animal. Y eso hace entonces que tenga una mejor tolerancia a las enfermedades como las bronquitis o condiciones parecidas.
Existe otro tipo de comunicación que se genera ya en un animal que tiene 2 a 5 años, en donde el mismo bronquiolo se comunica con los sacos alveolares directamente. Esta comunicación, que es bronquiolo alveolar, se le conoce como canal de Lambert. Y es más tardío, estamos hablando de 2 a 5 años, ¿cierto? De la vida del animal. Y eso hace entonces que el animal tenga otro mecanismo para poder insuflar sacos que se encuentran obstruidos por alteraciones como el asma o bronquitis o cualquier trastorno que pueda impedir el paso del aire. Pero en medicina humana está descrito un conducto que comunica bronquiolos con bronquiolos directamente, que se llama canal de Martin, ¿ya? En medicina veterinaria, los canales de Martin jamás han sido descritos, no se han visto en perros, pero hay dos causas para esto, ¿ya? Estos canales de Martin puede que, como en medicina humana, son los últimos en aparecer y aparecen cerca de los 16 a 18 años de vida de un ser humano. Puede ser que en los perros, por una cosa de tiempo de vida, no alcancemos a encontrarlo, o bien simplemente nadie los ha buscado, ¿ya? Puede ser que nadie haya buscado realmente un canal de Martin y lo haya descrito realmente en medicina veterinaria. Pero si existiese, debería ser un canal que se aparece, ¿cierto? Ya a una edad mediana de la vida del perro. Estamos hablando de unos 8 o 9 años de vida del perro. Y obviamente mejora la capacidad ventilatoria que tiene el animal. Ya. Creo que llevamos un rato ya hablando y yo creo que no me he callado nunca, así que les voy a dar una pequeña pausita, ¿ya? Bueno, profe. Esto era lo que yo le había hablado antes de los parámetros que determinaban la hematosis, así que está más bonito aquí, pero es lo mismo que yo le expliqué, así que me lo voy a pasar de largo. Vamos a hablar ahora de alteraciones estructurales del pulmón y vamos a clasificarlas en tres grandes condiciones. En la primera tenemos la atelectasia, que se define como un colapso total o parcial de una porción pulmonar en donde los sacos alveolares pierden el aire en su interior y se cierran de forma definitiva, generando una reducción completa de la superficie de intercambio, ¿ya? En esto, el resultado de esta condición atelectásica es un alveolo que está cerradito y que, como ustedes saben, por respiración es imposible volver a abrir porque el sistema respiratorio no permite la sobreinsuflación. Existe un reflejo que se llama el reflejo de Hering-Breuer, que es fisiológico, ¿cierto? En donde el aire que está contenido dentro de los bronquios es recepcionado cuando estiran mucho los bronquios por receptores de estiramiento en la superficie de del epitelio, y estas células neuroendocrinas envían una señal que viaja a través del nervio vago hacia el interior de los núcleos respiratorios para bloquear su acción inspiratoria. Entonces, si un animal quiere insuflar lo suficiente para poder tener una fuerza de apertura suficiente para abrir los espacios o los alvéolos atelectásicos, el sistema de la sobreinsuflación, o sea, el reflejo de Hering-Breuer, bloquea esa capacidad. Entonces, la atelectasia se vuelve un fenómeno difícil de volver a abrir. Solamente a través de procedimientos quirúrgicos y externos, en donde uno utiliza fuerzas externas, se pueden generar aperturas de sacos alveolares atelectásicos. En la siguiente condición lo que tenemos es el enfisema, en donde por un proceso inflamatorio, destructivo, qué sé yo, tóxico, lo que sea, las paredes de los sacos alveolares se rompen y al romperse se genera fusión, perdiendo toda esa zona intersticial que había entre medio. Y esa zona intersticial al perderse reduce la cantidad de zonas disponibles para el intercambio de gases. Todas esas zonas que eran zonas disponibles de intercambio ya no están. Y eso hace que la capacidad de intercambiar es menor porque ya no hay superficies cubiertas completas con capilares sanguíneos que puedan generar un intercambio adecuado de el oxígeno. Esto también reduce la superficie de intercambio. Se define como una disminución del área de intercambio por ruptura de la pared alveolar y fusión de sacos alveolares. Y la siguiente es el edema, en donde la estructura del pulmón es normal, pero existe una acumulación excesiva de fluidos dentro de los sacos alveolares, cubriéndolos o tapándolos en su casi totalidad, lo que hace que sea
prácticamente muy poco el intercambio porque el oxígeno y el CO2 deben atravesar ahora una nueva barrera que es el agua hasta alcanzar las zonas de intercambio gaseoso. Y esa va a hacer que se reduzca por un incremento en el grosor de la pared del intercambio. ¿Cuáles son las causas más comunes de la atelectasia? Existen dos causas para la generación de la atelectasia. Una que se llama no restrictiva y una que se llama restrictiva. En la no restrictiva estamos hablando de una alteración genética rara, muy extraña, en donde los neumocitos no se alcanzaron a formar. Como los neumocitos tipo 2 no se formaron correctamente, hay pérdida en la capacidad de mantener la tensión superficial necesaria para evitar el proceso de colapso pulmonar, y esa pérdida en la capacidad de mantener esto genera el colapso, ¿ya? Esta situación se puede dar por causas genéticas, por causas congénitas, es decir, que se deban a una alteración en el desarrollo, pero no con un componente genético, o bien se dan a animales que nacen de forma prematura. Es clásico los prematuros, ¿ya? Porque no tienen suficiente desarrollo para generar la adecuada cantidad de neumocitos de tipo 2. En la segunda condición, que se llama restrictiva, el aire que entraba al saco alveolar fue obstruido, ¿cierto? Y se quedó el aire aquí, y ese aire que se quedó ahí tiene que ser una obstrucción completa, ¿cierto? Empezó a salir y difundir hacia la sangre. De a poco, el saco alveolar se va a ir achicando hasta que se colapse por pérdida completa del aire que pasa a través de difusión. Ya no es que se vuelva a llenar, sino que se va a ir vaciando lentamente hasta que se pierde el aire completo, o bien porque existe, como estas comunicaciones que yo antes le había comentado, entonces el aire sale por estas comunicaciones hacia los sacos alveolares vecinos y lentamente se empieza a colapsar y acabar el aire dentro de este saco alveolar. En la siguiente situación, lo que yo tengo es un enfisema. En el enfisema, las causas más comunes es el daño físico de la pared. Y esto se genera en cualquier condición inflamatoria que afecte al pulmón, como la neumonía intersticial o las neumonias por aspiración. Pero también se podría dar de forma muy difícil, pero puede, por un incremento en la actividad de remodelación de la matriz extracelular que se da en casos especiales genéticos también, que termina generando un adelgazamiento crónico de la pared. Como sea, la pared se va a romper y al romperse se va a reducir la superficie de intercambio y el animal va a mostrar signos respiratorios por esta condición. El enfisema, si es muy grave y el daño pulmonar es muy intenso, puede generar incluso neumotórax por continuidad. Y finalmente lo que me queda es el edema pulmonar. En el edema pulmonar tenemos un incremento en la cantidad de líquido dentro de los sacos alveolares, y esto se puede producir por una presencia de exudado respiratorio, o sea, exudado, perdón, inflamatorio, o sea, un fluido rico en proteínas y agua que sale por el incremento en la permeabilidad vascular, o por una causa cardiogénica, debido a un incremento en la presión en la circulación pulmonar. Se da en las fallas cardíacas congestivas izquierdas y se le conoce con el nombre de edema cardiogénico porque produce una imagen blanca en la radiografía alrededor de la zona pulmonar del corazón, ¿cierto? Donde se encuentra el corazón, alrededor en ese pulmón, ¿cierto? Se ve una mancha blanca que es típica del edema pulmonar cardiogénico. En el caso del edema pulmonar cardiogénico, el fluido es un trasudado y es bajo en proteína. Y eso, si ustedes pueden hacer lavados traqueobronquiales, les permite, ¿cierto?, poder determinar qué tipo de líquido se presenta dentro del pulmón. Como consecuencia de todas estas alteraciones respiratorias, el signo clínico clásico que te genera la falla respiratoria es la cianosis, que se define como una coloración azulosa o morada de las mucosas. Esta se debe principalmente a que la hemoglobina, ¿cierto? Ustedes saben que la hemoglobina, cuando está unida al oxígeno y está en su forma de fierro más 2 oxigenado, es de color rojo brillante, mientras que
cuando se encuentra como fierro más 2 unido a la molécula de GSH, es de color azul violeta. Esta es la que se encuentra presente en la sangre venosa y la otra es la que se encuentra en la sangre oxigenada arterial. Pero también existe una forma en donde el fierro regresa a su composición metálica clásica, que es fierro más 3. Este fierro más 3, cuando se une al oxígeno, forma algo que se llama metahemoglobina. La metahemoglobina es de color negro, ¿ya? Y es de muy alta afinidad, es decir, que el oxígeno que lleva no lo suelta. Y esto hace que se genere una ausencia de oxigenación en los tejidos porque la sangre se está llevando el oxígeno aun cuando lo lleve hacia la circulación periférica. Con esto ya dicho, vamos a hablar entonces de las condiciones que generan cianosis. Existen dos tipos de cianosis desde el punto de vista fisiopatológico. La cianosis periférica, que ocurre en la periferia del cuerpo, y la cianosis central, que ocurre en todas las mucosas del cuerpo. La cianosis periférica se debe a una falla en la circulación. Esto es exclusivamente circulatoria, no es respiratoria. Y se da principalmente por estancamiento de sangre. Es decir, que como el animal está en una situación que genera una vasoconstricción, el animal va a terminar generando un estancamiento de la sangre en la zona vasocontraída y todo el oxígeno presente en esos vasos sanguíneos va a comenzar a salir. Y al salir la sangre se va a desoxigenar y se va a volver venosa, ¿cierto? Oscura, azul, y el animal va a empezar a manifestar esto en las zonas que tienen esta vasoconstricción de forma más constante. Por eso es que es la típica cianosis presente en animales con frío, porque es donde se genera principalmente la vasoconstricción. Mira que la cianosis central sí es respiratoria, pero no siempre, pero en la mayoría de los casos sí, y se debe a una disminución en la presión parcial de oxígeno. Estamos hablando de una hipoxemia. Pero también se podría dar por una acumulación excesiva de forma no activa de la hemoglobina, como la metahemoglobina o la sulfahemoglobina, que normalmente tienen un nivel de tolerancia hasta el 3%. Si se supera ese umbral, esas formas de la hemoglobina comienzan a generar cianosis periférica, o sea, cianosis central, y se empieza a colorizar de color moradita las mucosas. En el programa me piden no explicar más allá de dos solamente situaciones obstructivas, así que vamos a hablar de dos condiciones que son el asma bronquial felino y la bronquitis crónica canina. Pero la verdad es que como patología no tienen ni un brillo, así que vamos a explicar qué son. Simplemente el asma bronquial felino se enseña porque es la patología respiratoria del tracto respiratorio bajo más común en el gato, y la bronquitis crónica canina es la causa de tos crónica más común en los perros. También podríamos sumar la traqueobronquitis infecciosa canina, pero ya independiente de eso. Ahora, el asma bronquial felino se da porque es una situación de hipersensibilidad de tipo 1. Es una alergia, entonces como el animal respira el alergeno, se produce la activación de los eosinófilos, la liberación de la, o sea, más que primero cuando llega el primer alergeno, se pone el alergeno, se genera IgE, la IgE cae en los mastocitos reciben eso, esa IgE, llega la segunda vez del alergeno, el alergeno toma contacto con el anticuerpo de los mastocitos, se libera histamina, ¿ya? Y como se libera histamina, se produce inflamación. Y la inflamación va a producir dos cosas en el bronquio. Uno, un incremento en el volumen de la capa mucosa del bronquio, es decir, del interior, no del lumen, sino de lo que hay alrededor del lumen, haciendo más pequeño el área por donde pasa el aire. Y segundo, produce un aumento en la liberación de mucosidad, porque el mecanismo de liberación de la mucosidad, como la mucosidad digestiva, ¿se acuerdan? Tenía que ver con factores inflamatorios. Por eso que el consumo de AINES, ¿se acuerda? Que bloqueaba la liberación de mucosidad gástrica. Lo mismo pasa a nivel del bronquio. Como hay inflamación, eso estimula la producción de mucosidad.
Y eso hace entonces que se produzca una combinación media maldita porque se redujo el diámetro por el edema que hay en la mucosa y además se produjo más mucosidad que obstruye directamente el interior de la vía. Eso hace entonces que el animal pueda respirar muy poco y tenga un síndrome obstructivo muy grande. Con el tiempo, si esta alergia nunca se soluciona, el animal puede llegar a tener hipertrofia, disminución de una fibrosis dentro de esos bronquios, y en el caso más grave se puede generar algo que se llama bronquiectasia. Bronquiectasia. Que es la situación en donde el músculo ya no responde porque está remodelado, está fibrótico. Entonces, como no hay músculo bronquial, el animal es incapaz de generar broncodilatación o broncoconstricción y no puede responder ni compensar frente a alteraciones respiratorias. En la bronquitis crónica canina es lo mismo, pero en vez de ser una situación de hipersensibilidad tipo 1, lo que tenemos es una inflamación común y corriente dada por factores que inducen la activación de neutrófilos. Entonces, como se produce destrucción tisular, por ejemplo, por contaminación, por consumo porque el perro es un fumador pasivo, porque existe un tóxico, inhaló algo, o porque simplemente tuvo una infección, qué sé yo, se activaron ciertos neutrófilos y esos neutrófilos produjeron, ¿cierto?, una inflamación que terminó generando la misma combinación maldita que tenía el asma bronquial, que es un incremento en el volumen de la mucosa y una disminución o sea, perdón, un incremento del volumen de la mucosa y un incremento en la producción de mucosidad, lo que hace que se obstruya entonces el bronquio. Pero esta vía, ¿cierto? Si no se soluciona y la inflamación persiste, vamos a llegar a la bronquiectasia, igual como en el gatito con insuficiencia respiratoria. Es la misma situación, solo que el origen es distinto. Solamente en el caso del gato es hipersensibilidad y en el caso del perro es una inflamación propiamente tal. ¿Ya? Listo. Con eso terminamos entonces la unidad 5, que era la unidad de respiración, y vamos a pasar un poquitito de la unidad que viene, que sería de urinario. No creo que alcance a pasar mucho de urinario, pero lo demás lo grabaré en la cápsula mañana o el lunes en la mañana, ¿ya? Entonces, hablemos de alteraciones. Ah, no, todavía no estoy compartiendo esto del sistema urinario. Recuerden que el sistema urinario es aquel sistema que tiene como función excretar y tiene tres funciones principales, que son las que tenemos que considerar. Uno es la eliminación de desechos, que son principalmente desechos del metabolismo, como los nitrogenados, en donde nosotros vamos a tener la urea y la creatinina, pero también se suma el ácido úrico, las santinas y varias otras cosas más. Ya hay muchas moléculas aquí dentro de ese grupo. También pueden desecharse otro tipo de desechos, como por ejemplo el exceso de toxinas, también se pueden eliminar. ¿Cierto? Se puede eliminar urobilinógeno, se puede eliminar varias cosas. Ya es eliminación de desechos entre varias de sus funciones. Segunda función del sistema urinario es regular el balance hídrico. Esto lo hace a través de la regulación de la presión y lo hace con retención de sodio, eliminación de potasio, el sistema de la renina, angiotensina, aldosterona y la función que tiene, ¿cierto?, la ADH. Y en la tercera gran función del sistema urinario, la mantención de la presión sanguínea, que tiene que ver mucho con el equilibrio hídrico y que se da a través de estos sistemas hormonales con la regulación de la volemia principalmente. También tenemos que saber que el sistema urinario tiene una separación entre lo que sería urinario superior y urinario inferior, y que ambas vías, ¿cierto?, siempre van a ser estériles. Y eso es importante porque no es normal que exista paso de bacterias desde el exterior hacia el interior generando las famosas citus, por eso que son condiciones patológicas. Y hay conductos, ¿cierto? Y ustedes saben que el riñón es el órgano principal, porque este es el que produce la orina, mientras que los demás son solo vías de conducción que van a transportar o almacenar la orina para poder eliminarla hacia el exterior. Recuerden además que la producción de la orina ocurre en el interior del riñón a través de
lo que se conoce como la nefrona. Y aquí hay una cosa que tienen que recordar que es fisiológica, así que vamos a hablar directamente de ello. Recuerden que en la nefrona existía un componente que se llamaba la cápsula de Bowman, ¿cierto? Que formaba junto con el glomérulo renal una estructura que se llamaba el corpúsculo renal. ¿Ya? En este glomérulo nosotros lo que tenemos son vasos sanguíneos. Estos vasos sanguíneos que hay en el interior del glomérulo tienen algo particular. Sus paredes son fenestradas, es decir, que tienen orificios. Estos orificios permiten la salida fácil de fluidos como el agua, como los aminoácidos, la glucosa, las proteínas, muchas cosas. Pero las células no. Las células son incapaces de pasar a través de aquí. Un eritrocito jamás va a poder pasar por el interior de esa fenestración. Sin embargo, tenemos que recordar que el epitelio, que forma el endotelio, está sostenido sobre una estructura proteica que se llama la lámina basal o membrana basal. Esta membrana basal, si nosotros la cortáramos aquí, sería algo así como una capa de muchas proteínas entrelazadas, laminina y otras más, que están ahí en su superficie. Entonces lo que tendríamos sería un endotelio, aquí está la célula endotelial, y espacios entre medio, que serían la fenestración. Y esta lámina basal no tiene fenestración, la membrana basal no está fenestrada. ¿Y qué pasa con esta membrana basal que no es fenestrada? Contiene en su composición proteínas que tienen una alta carga negativa, la laminina, por ejemplo. Y esta laminina, como tiene una alta carga negativa, hace que las proteínas que salen y pueden filtrarse a través de las fenestraciones, intenten pasar, y al intentar pasar, como llevan carga negativa también, como la albúmina y otras proteínas más, son devueltas hacia la circulación sanguínea. Por eso es que en el riñón no hay filtración de proteína, aunque eso no es tan absoluto, se filtran pero muy poquitas, porque siempre va a haber un nivel basal de filtración que se da porque hay proteínas que tienen carga diferente o que son muy chiquititas, ¿ya? Y esas sí pueden filtrarse. Las que no se pueden filtrar son la mayoría, porque la mayoría es muy grande y tiene una carga eléctrica negativa, como los factores de la coagulación, como las proteínas de transporte de colesterol, como la albúmina, como el fibrinógeno, como todas las proteínas que hay presentes en la circulación sanguínea en su mayoría, ¿ya? Pero además, en esta estructura, ¿cierto? Que sería el corpúsculo renal, existen dos hojas de una cápsula que se llama la cápsula Bowman, una que se llama la hoja visceral y otra que se llama la hoja parietal, y la visceral se encuentra encima, ¿cierto? Como cubriendo la superficie con unas células que tienen como forma de arañitas, que se llaman podocitos. Entonces los podocitos tienen sus patitas aquí, entre medio, sobre la membrana basal, y actúan como la tercera barrera para el paso de los fluidos que se están filtrando a nivel de este riñón. Y luego la orina, que logró atravesar este espacio que yo estaba dibujando, que era este espacio que estaba aquí, pasa directamente hacia el espacio urinario, ¿ya? Filtrándose. ¿Pero por qué pasa? Recuerden que el paso del líquido desde un compartimento a otro depende de la presión que tenga el líquido. Entonces, en este sistema, la presión neta de filtración va a ser igual a la presión hidrostática que lleva la sangre en este momento, que es la PAS. O sea, perdón, no la PAS, la PAM, que es la del intercambio de nutrientes, ¿cierto? Menos cualquier otra fuerza que la devuelva hacia el vaso sanguíneo. Y aquí tenemos la presión hidrostática de la cápsula de Bowman y la presión hidrostática, o sea, la presión oncótica que tenga el plasma sanguíneo. Eso es importante porque la presión neta de filtración
se da como con una PAM más o menos de 90 y la presión de la cápsula de Bowman cercana a 60, con una oncótica también cercana a 25-30, te da una presión neta de filtración que es prácticamente de 5 milímetros de mercurio. Es súper poquita la presión de filtración. Y depende mucho del valor que tenga la PAM. Por eso que cuando un animal tiene una baja en la PAM, o sea, una baja en la presión, la primera condición que va a ocurrir es que no hay presión neta de filtración y no hay paso de líquido desde el interior de la sangre hacia el interior del espacio urinario. Y como eso se pierde, el riñón es incapaz de filtrar. ¿Ya? Para que lo tengan siempre presente, porque la primera patología que vamos a estudiar del riñón se llama insuficiencia renal y genera algo que se llama la azotemia prerrenal, que es la que se debe principalmente a una disminución de la presión sanguínea. Luego lo vamos a estudiar un poquitito mejor para que lo entiendan bien. Entonces eso ya lo tenemos presente. Luego, el ultrafiltrado glomerular que contiene nutrientes y todo es reabsorbido en el túbulo contorneado proximal, pasa por el asa de Henle y aquí es donde se reabsorbe agua y sodio y después sube por el túbulo contornado distal donde va a caer en el túbulo colector y se va a dirigir hacia los cálices del riñón. Es importante que tengan presente que tanto el distal como el túbulo colector son zonas de respuesta a hormonas y pueden responder tanto a aldosterona como a vasopresina. Ambas zonas tienen receptores, pero la aldosterona tiene un efecto mucho mayor sobre el contorneado distal y la vasopresina un mayor efecto sobre el colector. Pero ambas zonas pueden responder a ambas hormonas y generan reabsorción de agua y sodio, fundamentalmente. Cuando nosotros hablamos de enfermedades renales en los animales, tenemos que tener presente que las enfermedades renales de los animales se manifiestan principalmente como alteración en la composición y capacidad del volumen urinario que tengan los animales. Y la prueba para esto es el urinálisis que incluye varias cosas, entre ellas parámetros físicos, biológicos y químicos que nos permiten determinar cómo está orinando este animal. El volumen de la orina, que es un parámetro físico, se mide exclusivamente con jaulas metabólicas, la única forma de hacerlo eficientemente. Y son jaulas que están preparadas para que el animal cuando orine recolecte los volúmenes, ¿cierto? Y se vayan midiendo en una determinada estructura que permita, ¿cierto?, determinar cuál es el volumen. ¿Ya? Eso como puede ser una probeta, qué sé yo. Esto es variable, depende de la especie, del animal, de la raza, así que el volumen urinario es algo que tienen que tener siempre en una tablita para poder considerar si es que lo van a medir alguna vez, porque no se mide mucho. Lo que sí se ve es el aspecto y otra característica física de la orina, que sería, ¿cierto?, su color. La orina de los perros va desde un amarillo transparente a un amarillo que es casi oscuro, pero también transparente y no turbio. ¿Ya? Eso va a depender del grado de hidratación que tenga el animal. Luego, el color de la orina te dice mucho de su composición. Generalmente la orina debe ser ámbar, pero puede variar también, ¿cierto? Su coloración dependiendo de cuántas sales contenga en su interior. Y el olor debería ser un olor a orina, clásica de la orina de un animal. Hay animales que tienen una mayor composición de elementos como, por ejemplo, no me acuerdo cómo se llama el compuesto químico, pero le genera un olor muy intenso a la orina, como pasa, por ejemplo, en los zorros, ¿ya? Ay, me voy a tratar de acordar, no, bueno, ya, de ahí me acordaré. El, En el análisis químico, nosotros lo que buscamos en esta orina es principalmente la composición en base a la presencia de alguna molécula, como la cantidad de urobilinógeno que puede tener, la presencia de glucosa, la presencia de, no sé, pues, la cantidad de sodio, qué sé yo. Y por otra parte, en el análisis morfológico o como microscópico, uno busca células que te hablan también de descamación o efecto inflamatorio, la presencia de bacterias que pueden ser en procesos inflamatorios y infecciosos. También podrían ser cilindros, que son clásicos procesos, componentes que se generan por descamación de las células del túbulo, que toman la misma forma que el túbulo, porque el
se vuelve como estático por el proceso inflamatorio y cuando cae a la orina cae con la forma del túbulo. La lástima que tienen los cilindros es que a pesar de que uno los puede distinguir en el microscopio y verlos muy bien, duran muy poco en la orina. Entonces, menos de 30 minutos. Por eso que una orina que quiere ser realmente evaluada por un clínico debería ser siempre vista al microscopio antes de mandarla directamente hacia el centro de análisis, ¿ya? Porque los cilindros jamás te van a aparecer completos en el análisis después de horas de procesamiento. Y los cristales, que son los que te permiten determinar, ¿cierto?, la presencia de algún tipo de componente que esté generando un núcleo de cristalización y eso termina generando unas pequeñas piedritas que se llaman urolitos que pueden o no generar daño y dolor en el animal al momento de orinar. Hay muchos animales que te avisan cuando están teniendo, ¿cierto?, un cólico renal, como los gatos, ¿cierto?, que lloran mucho cuando van a orinar y se les trata de alguna u otra forma. En medicina veterinaria, a diferencia de la medicina humana, los más clásicos sí son tratables, entonces hay mucho que podemos hacer desde el punto de vista veterinario porque los cálculos de Bustruvita, que son inflamatorios y infecciosos, se tratan con fármacos específicos y eso soluciona mucho de la condición que está teniendo el animal. Otra de los problemas que tenemos cuando enfrentamos al sistema urinario es que el sistema urinario es súper inespecífico en mostrarte los signos clínicos que puede tener el animal. Hay signos como la poliuria, que es un incremento en el volumen, pero difícil de medir. La disuria no la puedes saber porque el animal tiene dolor, pero no siempre te lo manifiesta. Los animales tienden a orinar cuando están solos también y cuando tienen dolor. Entonces es difícil que podamos ver eso, pero se puede. En los gatos se nota mucho. La poliequiuria, eso es clásico, quizás el mejor signo para determinar esto que es pequeñas micciones que son muy frecuentes, pero que generalmente se dan en lugares donde el animal no solía orinar, como pasa con los gatitos que están enfermos o con los perros que se van orinando en cualquier lado. La oliguria se relaciona con una disminución del volumen, que nunca es absoluto, pero que puede ser, ¿cierto?, una disminución hasta menos de 100 ml totales al día o medio litro, qué sé yo. Y así como eso hay varios signos, así que la verdad es que se los dejo ahí para que los tengan y pueden estudiar. Dentro de las enfermedades que se deberían estudiar, existen unas que se relacionan directamente con el equilibrio hidroelectrolítico, pero que no son exclusivamente asociadas al sistema urinario, sino que participan múltiples sistemas, pero el sistema urinario es uno de los que contribuye a la condición patológica. Y aquí tenemos, por ejemplo, la hiponatremia, la hipomagnesemia, la hipermagnesemia, la hipofosfatemia, la hipofosfatemia y la hipernatremia, que son las condiciones más comunes en veterinaria, siendo la hiponatremia y la hipernatremia lo más común en perros y en gatos, y la hipomagnesemia y fosfatemia, ¿cierto?, en los bovinos y animales de productivo. En el caso de las enfermedades del tracto urinario, son todos aquellos trastornos que afectan fundamentalmente la capacidad del riñón de filtrar y de generar, ¿cierto?, la formación de una orina adecuada y se van a manifestar con alteraciones dentro del equilibrio hidroelectrolítico, o sea, pueden generar hiponatremia o hipernatremia, qué sé yo, y también una disminución perdón, una disminución en la eliminación de los desechos nitrogenados y acumulación de estos en la sangre, lo que se conoce con el nombre de azotemia. La azotemia, para que les quede claro desde ahora en adelante, es un aumento en los niveles de urea, que sería la uremia, o sea, la urea, sumado a un incremento en la creatinina. No sé qué escribí. Creatinina. Eso. Ya, aquí nosotros vamos a estudiar enfermedades renales, glomerulopatías y lo demás ya prácticamente muy poquito. Disculpe, ¿me pueden decir si se está escuchando bien? Porque me salió un mensaje que decía que el internet estaba medio inestable. Ya, ¿Sí? todo bien. Yo por lo menos lo escucho bien, profe. Ya, ok, gracias. Em,
Vamos a hablar de la hiponatremia, que se define como una baja en el sodio. Es la condición electrolítica más común que tienen los animales. Simplemente me pedían nombrarla, pero yo voy a explicar esta para que más o menos podamos ver cómo se estudia. Las alteraciones hidroelectrolíticas, como su nombre lo dice, no solo afectan a los electrolitos, sino que también afectan al volumen de la sangre, ¿ya? Son relacionadas al volumen hídrico y relacionadas al electrolito, porque ustedes saben que un electrolito arrastra agua con él, entonces todo lo que se genere con las sales siempre va a estar asociado a un volumen de agua con él también. Por eso que afectan también la volemia. En caso de la hiponatremia, nosotros podemos tener las tres combinaciones posibles. Hiponatremia con hipovolemia, es decir, que el animal tiene bajo volumen de la sangre y al mismo tiempo un bajo volumen del sodio. Esto es principalmente porque se está perdiendo volumen. Como el animal pierde volumen de plasma junto con el sodio. Y ambas cosas bajan, ¿ya? Es muy, de todos los mecanismos, es como el más evidente de todos. En el segundo caso, lo que tenemos es la hiponatremia con normovolemia. Aquí el animal tiene bajo el sodio exclusivamente, pero su volumen es normal. Esto se da principalmente cuando nosotros tenemos un exceso de filtración de sodio, ¿cierto? Se está perdiendo mucho sodio, pero con una retención de agua generada por otra molécula. Por eso que está muy asociada, por ejemplo, a las diabetes o a las alteraciones que generan sobrefiltración, como sería una diabetes insípida o la presencia, ¿cierto?, de ausencia de aldosterona, ¿ya? Todas estas condiciones lo que van a generar entonces es una filtración excesiva de sodio, pero con retención de agua por la acumulación de otro compuesto en la circulación sanguínea que está aumentando el volumen y llevándolo a las condiciones normales, como que el sistema estuviera compensando con otra molécula. Y en el último caso lo que tenemos es hiponatremia con hipervolemia, que es el más difícil de entender, porque lo que está pasando aquí es que el animal es incapaz de eliminar el sodio y como es incapaz de eliminar el sodio, está generando una acumulación de agua dentro de la circulación y eso con el tiempo va a ir generando mecanismos compensatorios que van a ir reduciendo la osmolaridad sanguínea, ¿cierto? Porque se está acumulando agua, y el sodio se va a ir diluyendo y el animal va a comenzar a mostrar edema. En esta condición, la condición característica es que el sodio se diluye, no es que se pierda, se diluye. Y como el sodio se diluye, se genera, esta dilución es responsabilidad de una hipervolemia, ¿ya? Y esta hipervolemia aumenta la presión hidrostática, y al aumentar la presión hidrostática, como consecuencia, siempre va a haber un edema en el animal, ¿ya? Entonces veamos la hiponatremia con hipovolemia. En la primera condición, lo que tenemos, ¿cierto?, son pérdidas de sodio. Enfermedad de Addison, nefropatía, cierto shock, uso de diuréticos, cualquier condición que genere una falla en la capacidad de retener el sodio, va a hacer una reducción del volumen y el animal va a tratar de compensar a través de varios mecanismos, lo que va a tratar de generar una retención de sodio, pero el animal está perdiendo el sodio igual porque está enfermo a nivel del riñón. Y sigue este círculo todo el tiempo, lo que va a ir haciendo que el volumen se vaya perdiendo porque sigue sobrefiltrando y sobrefiltrando y sobrefiltrando todo. El animal en este caso va a estar muy deshidratado después de esta condición. En el caso de la hiponatremia con normovolemia, lo que tenemos, ¿cierto?, es un incremento en la volemia que se da a pesar de que el sodio está, ¿cierto?, en normal, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, lo que tengo es acumulación de glucosa en la diabetes, lo que incrementa la osmolaridad y se arrastra agua hacia el componente vascular. ¿Qué piensa el animal? Pucha, tengo mucha agua dentro de mi circulación sanguínea, vamos a eliminar esta agua. ¿Y cómo la elimina? A nivel del riñón. ¿Y cómo lo va a hacer? A través de la diuresis, o sea, eliminar orina. Y la diuresis se da porque se bloquea la reabsorción de sodio.
Como resultado de esto, el sodio que estaba normal, pero como se está acumulando otra molécula, está siendo filtrado y está haciendo cayendo y cayendo y cayendo, lo que hace que entre en hiponatremia. Pero el volumen no va a cambiar mucho porque como la otra molécula se está acumulando, eso está generando entonces el aumento del volumen de forma constante. Y en la última situación, lo que tenemos es que fallas que generan una alteración en el volumen circulante van a activar mecanismos compensatorios que retienen agua, pero como el animal está con falla completa de la capacidad de poder eliminar la orina, retiene el agua. Y esa retención de agua termina generando una baja osmolaridad y la dilución del sodio para la generación de un ED. ¿Alcanzaría a pasar esto? No. Así que creo que vamos a dejarlo hasta aquí y yo voy a partir la cápsula desde enfermedad renal aguda en adelante. ¿Ya? ¿Hay alguna duda?